Buenas tardes y gracias por vuestra asistencia en directo y en diferido. Comenzamos ahora una cuarta sesión de trabajo del Foro de Buenas Prácticas de Urbanismo. Ahora vamos a tratar de un tema de máxima actualidad, como es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se caracteriza por el amplio abanico de campos en los que se puede aplicar. Hoy trataremos de introducir la inteligencia artificial en el campo de la tramitación administrativa del urbanismo. O dicho de otra manera, de cómo la inteligencia artificial puede servir como herramienta de ayuda para agilizar la tramitación de las licencias de obra. Contamos hoy con nosotros para hablarnos sobre este tema con Vicente Molina Domínguez. Os explico brevemente cómo vamos a funcionar en esta sesión de trabajo. Vicente nos introducirá durante aproximadamente media hora en el tema y después abriremos un turno de preguntas para resolver dudas. Paso a presentaros ahora al ponente. Vicente Molina Domínguez, arquitecto, ingeniero de la edificación, especializado en la aplicación de la inteligencia artificial y tecnologías digitales avanzadas en arquitectura y diseño. Vicente ha liderado proyectos internacionales en Estados Unidos, Italia, Israel, República Checa y Países Bajos, destacando especialmente en urbanismo, edificación residencial y singular. Ha recibido reconocimientos internacionales en prestigiosos concursos en Italia, España y Países Bajos, demostrando una capacidad sobresaliente para integrar soluciones innovadoras mediante la inteligencia artificial que transforma positivamente el entorno construido. Como educador y conferenciante internacional, ha sido profesor invitado en la Universidad de Siracusa de Nueva York y ha impartido formación avanzada en representación digital y fabricación digital en universidades españolas y colegios de arquitectos, difundiendo la visión de una arquitectura más inteligente y adaptativa gracias a la tecnología digital y a la inteligencia artificial. Ya sin más, Vicente, te paso la palabra. Gracias, Rafael. Muchas gracias por invitarme a esta presentación y bueno, contaros un poco. Soy arquitecto y arquitecto técnico, ingeniero de la edificación, ejerzo la profesión y soy una apasionada de la inteligencia artificial. Aquí en nuestro estudio de arquitectura lo aplicamos continuamente y Rafael me contactó hace un mes, quizá un poco más, para ver si podíamos hacer algo aplicado a la agilización de tramitación de licencias. Y por supuesto, bueno, pues esto al final es una investigación, un trabajo que hemos hecho aquí en el equipo y viendo a ver cómo puede ajustarse, ¿no? ¿Podría la inteligencia artificial eh, asesorarnos, apoyarnos y darnos un apoyo importante cuando tengamos que tramitar licencias de todo tipo, licencias de obra, de actividad? Bueno, pues la respuesta es sí, nos puede ayudar y vamos a verlo hoy con un ejemplo. Haremos una pequeña masterclass, vamos a simular em, que nos ha entrado un proyecto que eh, tenemos que revisar nosotros como técnicos del ayuntamiento y lo vamos a hacer ayudándonos de ChatGPT en este caso, ¿vale? Voy a compartir pantalla y vamos a ver cómo sería el sistema. Vamos a ver. Bueno, perfecto. Entiendo que ya estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Em, Está entrenando esta semana un poco a la IA como técnico municipal y le he dado algunos parámetros aquí en personalización para que un poco se ajuste al perfil, ¿no? Entonces, bueno, yo le he dicho que era Vicente, que era arquitecto municipal, que no lo soy, pero un poco para que la IA un poco me comprenda. Y le he dicho que sea un asistente técnico, que actúe como un técnico urbanístico especializado en la revisión y validación de documentación relacionada. Y lo que he querido que sea un ejemplo muy concreto, ¿vale? En este caso, en un proyecto urbanístico en Pozuelo del Alarcón, ¿vale? Imaginaros que es un técnico en este municipio, en Pozuelo del Alarcón, ¿vale? Está familiarizado con la normativa urbanística local, el plan general y el código técnico, ¿vale? Su función es verificar que la documentación técnica de los proyectos, planos, memoria, mediciones, fichas urbanísticas, cumpla con todos los parámetros establecidos. Realiza comprobaciones de aprovechamiento, ocupación, edificabilidad, retranqueos, alineación. Bueno, puede interpretar y analizar documentación gráfica, escrita, ofreciendo observaciones y correcciones si es necesario. Este GPT, esta personalización que hemos hecho, es específica para un técnico de urbanismo, pero también lo podríamos hacer para tramitación de proyectos de actividad o para técnicos de arbolado, de medio ambiente. O sea, sería una cosa que de momento ahora mismo para este ejemplo no es urbanismo, pero podría ir mutando o podría ir cambiando sus personalidades, ¿vale? Las cualidades.
Le he puesto también que sea tremendamente honesto, ¿vale? Que es una cosa que es importante, que ahora comentaremos, dentro de su forma de verlo y de cómo tiene que eh, tramitar este expediente, que es un expediente real, ¿vale? Es un expediente nuestro del estudio y que hemos trabajado aquí dentro, ¿vale? Entonces, simplemente por un poco de contexto, el proyecto son dos viviendas adosadas, ¿vale? En la calle Concepción García. Y lo que vamos a pedirle a la IA es que nos haga una revisión urbanística, que vea si los parámetros urbanísticos los cumple, ¿vale? Entonces, os enseño el 3D para que veáis un poco la globalidad, pero tenemos aquí el proyecto de arquitectura, em, que como cualquier proyecto que podríamos estar recibiendo nosotros, ¿vale? Proyecto para dos viviendas. Bueno, pues aquí están las dos viviendas con sus cotas, sus secciones, sus alzados, un poco la documentación que solemos entregar. Nosotros, como estudio de arquitectura, entregamos un dossier de arquitectura, también un dossier de urbanismo, donde justificamos toda la ordenanza. Entiendo que algunos arquitectos hacen este paso, que a mí me parece fundamental porque lo deja todo muy bien explicado, donde viene el topográfico, la justificación de rellenos, justificación de usos, de edificabilidad, ¿no? Y normativa, la normativa general de retranqueos, bueno, pues altura máxima, un poco todos los parámetros urbanísticos básicos. Entonces, vamos a imaginarnos, ¿vale? Que recibimos este proyecto, tenemos aquí estos son los PDFs, la documentación que hemos recibido del interesado, ¿vale? Interesado en obtener licencia, y vamos a pedirle a ChatGPT que nos haga una revisión, ¿vale? En este caso, le vamos a decir, pues, lo que estamos hablando, ¿no? Quiero hacer una revisión, la vamos a poner aquí, o una comprobación de la normativa, la calle si la tenemos, ¿no? En calle Concepción García 11 en Pozuelo de Alarcón, ¿vale? Le vamos a decir si me puede, nada más para empezar, para un poco situarnos, si me puede buscar en Internet el plan general y el visor urbanístico, ¿vale? O sea, el Internet, el plan general y del municipio y el visor urbanístico. Bueno, lógicamente, ya sé que es muy fácil de buscarlo, pero me viene bien para que veamos un poco todo el contexto desde el principio, ¿no? Y de cómo lo podríamos sacar partido. Bueno, lo vamos a dejar aquí pensando, está haciendo un análisis y viendo un poco, si os fijáis aquí, va a ir hablando con nosotros. Le voy a buscar sobre el visor urbanístico, voy a buscar sobre el plan general, de Pozuelo de Arcón, ya lo ha situado, y nos va a mandar aquí dos links un poco para que nosotros nos hagamos una idea de cuál es la normativa que nosotros tenemos que emplear, ¿no? Para la revisión de la comprobación de la normativa de este proyecto. Entonces, es muy interesante leer, ¿no? Luego, bueno, como se va a quedar grabado, pero lo podéis ir viendo. Cómo va pensando en alto, ¿no? Digamos que este ChatGPT el 0.3 es una máquina de razonar, es un razonador, ¿vale? De hecho. Entonces, este razonador ahora ya ha pensado durante 50 segundos para encontrar dónde está el plan general, en este caso está aquí, ¿vale? Si pincho, se nos abriría aquí el plan general, y donde estarían nuestras normas urbanísticas y un visor aquí. El visor donde nosotros podemos ver, imagino que os sonará a todos, ¿no? Pues el típico visor donde pues tú puedes buscar cuál es la ordenanza, ¿no? En este caso sería em, Concepción García 11. Vamos a ver cuál es la norma zonal. Esto no es inteligencia artificial, simplemente es para ver cuál es la norma zonal. Aquí activamos la norma zonal y vemos que es ordenanza 4, grado 6, ¿vale? En este caso. Entonces, en este caso, le voy a decir si es la ordenanza 4, grado 6, ¿vale? Que nos haga aquí. Le vamos a preguntar que me haga detalladamente cuál es la normativa aplicada de esa ordenanza 4, ¿vale? Entonces, es decir, la parcela es la ordenanza 4, grado 6, que lo he visto aquí en el visor urbanístico, ¿vale? 4.6. Le voy a pedir
¿Puedes enviarme la ordenanza con todos los parámetros urbanísticos? ¿Vale? Él ya sabe que es calle Concepción García 11, que está en Pozuelo, y le vamos a pedir que nos encuentre, y se va a poner a pensar, que nos encuentre los parámetros urbanísticos que tiene que cumplir, ¿no? El proyecto. Digamos una base, que es lo que haríamos nosotros, que muchas veces no lo sabemos de memoria, entiendo que no sabemos de memoria, pero formaría parte del proceso, ¿no? Primero la IA tendrá que ver cuáles son los parámetros y luego podremos justificarla, ¿vale? Te dice que parece que ha encontrado algunos PDF relacionados con las normas urbanísticas, ¿vale? El plan general, está buscando en Internet y está buscando un poco documentación que aquí, sinceramente, también depende de los ayuntamientos. Si son ayuntamientos grandes, es probable que encuentren la información más fácilmente. Si la información no está escaneada, sabéis que hay algunos PDFs que están como es una foto, ¿no? Y no es texto, lo lee peor, pero si es, en este caso, el de Pozuelo no es una foto, no es texto. Pero, por ejemplo, en el de Madrid sí que es texto, si te vas al Plan General de Madrid y lo lee mejor. También lee, aunque sea foto, pero lo suyo es que tengamos un, un plan general que, no sé si me explico, cuando el PDF está y tú puedes seleccionar el texto, ¿no? Ese es un poco el condicionante. Ahí es donde funciona mejor la inteligencia artificial. Si es una imagen, pues funciona peor. Bueno, vemos que sigue aquí viendo un poco la normativa, ¿vale? Dice que resulta complicada, ¿verdad? Es una acción, va a buscar aquí el Plan General de Pozuelo, está buscando en Pozuelo de Alarcón y nos va un poco a dar ahora las, las pautas, ¿vale? Ya ha encontrado cuál es la parcela mínima, cuál es el frente mínimo y la ocupación máxima, pero sigue extrayendo normativa, ¿vale? O sea, nos va a desengranar ahora todos los parámetros urbanísticos de esta parcela, ¿vale? En tiempo real. No hay que buscarlo ni tener que ir un poco a las 200, 300 hojas que tiene el plan general y sobre todo que como está buscando en Internet, está buscando el plan general que esté actualizado. Si está actualizado dentro de la página del ayuntamiento, podríamos ver que se actualiza, o sea, que tú le puedes dar si no está actualizado en Internet, le puedes dar la el plan general tú y enviárselo, el actualizado, si no estuviera en Internet, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenemos aquí un poco la información, ya que ha sacado, nos dice aquí el uso característico, vivienda unifamiliar en fila, parcela mínima 250, frente mínimo 6, ocupación 35, 0,8, cornisa, altura, ¿vale? Baja más uno más bajo cubierta, a fachadas 3 metros, lindero 3 metros, bueno, pues todos los parámetros habituales, ¿no? Frente mínimo, has visto cómo está desengranado y cómo encaja esta información. Claro, ya lo tenemos, ¿no? Tenemos, digamos, esos parámetros. Pero ahora lo interesante es que nosotros le enviemos un proyecto y diga que cumple estos parámetros. Esto de aquí, la parcela mínima, frente mínimo y toda esta información. En este caso, vamos a probarlo con este proyecto que habíamos puesto de ejemplo, ¿vale? Y aquí el dossier de urbanismo era con la justificación de normativa, que sería una documentación simplemente justificando retranqueos, edificabilidad, ocupación. Lo vamos a subir a ChatGPT y le vamos a pedir que haga el estudio eh, y que nos haga si cumple de verdad. Se está cargando ahí el proyecto. Le vamos a decir si puedes revisar si este proyecto cumple con estos parámetros urbanísticos. Y le voy a decir que incluya una columna en la tabla donde indica si cumple o no cumple ese parámetro. Si cumple o no cumple el parámetro. ¿Vale? Venga, vamos a darle aquí a enviar, pinchamos y, bueno, mientras piensa, que va a pensar a lo mejor un minutillo, 2 minutillos, simplemente contaros un poco
funcionamiento de ChatGPT, porque estamos trabajando en rápido, modo rápido, pero a mí me gusta hacerlo como investigación en profundidad, que es una calidad que tiene ChatGPT. No tarda un minuto o dos, sino que tarda a lo mejor 15 minutos, pero te hace un estudio ultra detallado, ¿vale? Con muy poco margen de error. Aquí con investigación, si se activa, em, lo podemos hacer mejor. Entonces, volvemos aquí, está evaluando, está viendo aquí, dice la solicitud es clara, revisar si el proyecto cumple con los parámetros urbanísticos ordenanza 4 grado 6. Dice, dado que el usuario ya proporciona la tabla de parámetros, debo comparar los requisitos con los datos del proyecto. Entonces, va a empezar ahora a entrar dentro de los planos, dentro de estos planos, y va a ir viendo parámetro a parámetro si realmente cumple o no las, los parámetros urbanísticos, ¿vale? Pues, pues si el frente mínimo cumple, si la información, si la edificabilidad cumple, si la altura máxima es correcta, retranqueos, bueno, los parámetros habituales, ¿no? Vamos a dejarle aquí que piense. No estamos leyendo aquí, pero es fascinante cómo piensa. Luego, como esto va a estar grabado, pues lo podréis leer, ¿no? Pero necesito organizar la información del proyecto natal de cumpliendo con sí o no para cada parámetro. Verifiqué diversos aspectos como el área mínima, la parcela, el frente, la ocupación, la edificabilidad y la altura. También confirmé los retranqueos y la longitud de fila. Todo eso está ahora mismo verificándose, ¿vale? Está estudiando como una persona, como si una persona estuviera leyendo los planos y comprobando, ¿no? Em, si realmente estos parámetros son los correctos, son válidos, ¿no? Está buscando en Internet para hacer sus revisiones, para hacer sus formas, ¿vale? Está verificando los cálculos y en nada, en pocos momentos pues vamos a ver si realmente este proyecto cumple o no cumple esta ordenanza que le hemos pedido que vea, ¿vale? Bueno, pues ya empieza a sacar aquí los parámetros, vamos a ir poco a poco viendo, ¿vale? En este caso, le vamos a decir uso principal, vivienda unifamiliar en fila, son dos viviendas en fila, cumple superficie mínima de parcela mínima 250, son 515, luego puedes hacer dos. Aquí te viene incluso como de dónde saca la información, ¿vale? La página 3 del dossier de urbanismo, ¿vale? Frente mínimo 6 metros, lo ha visto en el 4, ocupación máxima 35, edificabilidad máxima. Todas las pautas, ¿no? Y vemos aquí cómo va en esta columna de que va cumpliendo todos esos parámetros urbanísticos, ¿vale? Dice aquí, garaje en fachada no se acota la anchura del portón, no acreditado, ¿vale? O sea, que a lo mejor sería un posible requerido que le podríamos hacer al interesado, ¿no? En este caso. Resultado, todo cuadra con la ordenanza 4.6, salvo el portón de garaje que el plano no dimensiona. Si la puerta excede 1,96 de ancho, te la tumbaré en la primera revisión. Eso es lo que dice el técnico. ¿Os acordáis que le había dicho que fuera técnico? Em, entonces, bueno, pues fantástico. Vemos ahí que ha habido uno de los puntos que no cumplía. En paralelo, también podemos pedirle si, por ejemplo, la memoria, aquí, la memoria de ejecución, em, que se entrega, ¿no? En licencia, cuando se suba el registro, sea coincidente con el proyecto, ¿vale? Vamos a preguntárselo. ¿Puedes revisar que la memoria sea coincidente con el proyecto? Vamos a decirle clásico, ¿no? Pues te mandan cualquier memoria que es un copia y pega de cualquier otro proyecto. Debe decir que busque incongruencias, incongruencias, copia y pegas, ¿vale? Muy habituales. Eso sí que es culpa nuestra. A veces, pues, se nos escapa, ¿no? Algún copia y pega de otro proyecto. Y si el presupuesto, y esto es muy importante, está justificado para el pago del ICIO, que esa es otra, ¿no? Muchas veces llegan a lo mejor presupuestos que son muy bajos. Y dices, pero ¿cómo va a ser el presupuesto del ICIO, ¿no? El PEM, como el ICIO viene, es un parámetro derivado, es un porcentaje del PEM, pues no se puede, no podemos obviar, ¿no? Mm, el presupuesto es demasiado bajo para el proyecto que estamos trabajando en él, ¿no? Entonces ahora está haciendo un trabajo, está pensando, ¿no? Dice aquí que lo pone, y está trabajando para cuadrar, para ver si cuadra la memoria con el proyecto. ¿Os acordáis que hemos metido antes arriba, ¿no? Hemos metido, aquí está el documento de la memoria, pero aquí arriba hemos metido los planos.
¿vale? Así iríamos metiendo también el pliego, el resumen de mediciones, podríamos ir metiéndolo. Tenemos poco tiempo, ¿no? No, tampoco quiero ahondar, pero sí que va a hacer él un estudio aquí en la memoria de ejecución, son 138 páginas, y él va a estudiarlas todas para que vea que hay una cierta coherencia. Y nos lo va a ver. ¿Va la memoria del proyecto? ¿La memoria del proyecto van de la mano? Bueno, nos lo va a ir diciendo. Después de esto, si os parece, también podemos hacer un pequeño ejemplo también de verificación puntual. Es decir, estamos viendo ahora un estudio completo de un proyecto. ¿Vale? Lógicamente aquí en 20 minutos pues no da tiempo a verlo todo, pero aquí ya podríamos ir añadiendo, ir preguntándole, ir haciendo. Tiene visión espacial, ¿no? Para saber identificar los retranqueos, pero también eh, hemos estado preparando aquí en el estudio otros técnicos, por ejemplo, que están entrenados. Este, por ejemplo, sería un técnico entrenado para licencias de actividad. Entonces, se les ha subido código técnico específico, ¿vale? De ruido, de seguridad de incendio, el SUA, ¿vale? Para que se le puedan hacer preguntas puntuales, ¿vale? O aquí, este sería un técnico especializado en Pozuelo de Alarcón, que tiene el plan general, para licencias urbanísticas, igual, código técnico también lo tiene y tú le puedes hacer aquí preguntas puntuales. Y aquí he hecho uno que es un técnico de medio ambiente. Sería a lo mejor el equivalente a un técnico que revisa el arbolado, que revisa, pues siempre hay problemas, ¿no? Con los árboles, que las talas estén justificadas o cuál es la normativa que tiene que ver con el arbolado o con otros parámetros de medio ambiente que podemos encontrarnos. Bueno, pues vamos a ver qué ha pasado con esta memoria. Y lo primero que va a hacer aquí es, ha tardado, ¿no? 2 minutos. Y lo que nos ha hecho ha sido un estudio y una comparativa entre planos y memoria. Aquí un diagnóstico, le habíamos pedido incongruencias. Bueno, pues las ha detectado. Dice, el mismo proyecto, el mismo autor usa dos métodos de cómputo distintos y les inmuta. Bueno, habíamos puesto que fuera tremendamente honesto, ¿no? ¿Recordáis? Diferencia de 7 metros cuadrados, error de dedo, optimización. Dice, ok, vale, y va a ir revisando todos estos parámetros. Aquí te va diciendo fase de proyecto, proyecto de ejecución, pero por ejemplo, sigue hablándose del proyecto básico. Esto es un error muy habitual nuestro, em, que al final hacemos una memoria. eh, con el proyecto básico, pero se nos olvida cambiarlo, ¿no? Ordenanza 4 grado 6, aquí norma 8 sección 2, esto es claramente un copia y pega, bueno, pues algunas cosas. IPEM declarado 302 con 139. Y aquí te hace un calculín, dice el presupuesto de inicio, coste real orientativo, y te va a hacer aquí cerrado, según la zona, según el precio medio de la zona, que serían 437.000, ¿vale? Aquí, y abierto 111, en total 548. Base liceo, 4%, unos 9.800 euros. Sería más o menos el, el precio. Habíamos puesto 302, ¿vale? O sea, y te lo pone aquí en exclamaciones diciendo, macho, ya es una decisión también nuestra del técnico que debe tomar de si aceptarlo o no, ¿no? Copia de pegas flagrantes. Secciones que aún hablan de proyecto básico, anexas de ventilación de garaje para 5 plazas cuando aquí solo hay 2 plazas unifamiliares. Conclusión brutalmente honesta, documentación técnica incoherente en superficies y normativa. Da la sensación de haber ensamblado piezas sin comprobar ni totales ni pies de página. Presupuesto voluntariamente adelgazado para pagar menos ICIO. Si el ayuntamiento contrasta con módulos oficiales, la dedicación de complementaria les va a doler. La acción mínima recomendada, rehacer cuadros de superficies con un único criterio. Actualizar todas las referencias normativas de Ordenanza 4.6 y recuperar el PEN con precios oficiales. Bueno, sí, fantástico. Fijaros, ¿no? Cómo hemos conseguido desengranar. Pero ahora podríamos seguir haciendo más preguntas más específicas, ¿no? Si queremos algo, a lo mejor pensar que tenemos el proyecto delante, ¿no? La altura eh, a la cornisa, ¿vale? La altura máxima, ¿desde dónde se mide exactamente, ¿no? ¿Desde dónde se mide exactamente en esta ordenanza? Son dudas que, bueno, que sí, que a lo mejor las conocemos, ¿no? Pero que sirve de consultor. ¿Desde dónde se mide exactamente? Se lo preguntamos. O más dudas, ¿cuánto debe de medir la escalera? ¿Cuál es el mínimo de escalera? ¿Cuál es el mínimo de un dormitorio principal? ¿Cuál es el mínimo o dudas que siempre nos surgen, a nosotros también, y que hay que revisar y que ChatGPT nos da
esta herramienta nueva que nos asesora y nos da un poco todas las pautas. Bueno, pues fantástico. Y a lo mejor lo que podríamos hacer es que redactáramos un documento requerido, ¿no? Sería, que a lo mejor sería la del portón, o si continuáramos un poco viendo el proyecto, podríamos verlo. No da tiempo, que solo tenemos media hora, pero hemos hecho aquí, si queréis lo dejamos pensando mientras empieza el debate, Rafael, si te parece bien. eh, una justificación, a mí me ha parecido esto bastante impresionante. Nosotros trabajamos mucho en Pozuelo y este es un problema muy habitual, imagino que en otros municipios también lo es, y es que tenemos el topográfico y los problemas de los rellenos. Es decir, tú no puedes levantarte más de 1 metro, entonces pues siempre hay problemas en este aspecto. Así que lo que voy a hacer va a ser subirle el topográfico y subirle los planos para que veas si nos hemos subido el metro o no. Bueno, la altura máxima aquí te la desengrana, te dice la altura se mide a partir del rasante de la vía pública, si la calle baja en pendiente, si la fachada supera los 20 metros, ¿no? Y te hace aquí un desengranaje de toda la normativa de eso que has dicho, ¿no? Son muchas dudas que siempre dices, ¿y dónde está? Pues el artículo 621 del Plan General, ¿vale? La cota cero no la inventa el arquitecto, lógicamente está la rasante reguladora de la vía pública. Entonces, vamos a meterle ahora el topográfico, lo dejamos pensando si queréis, y le voy a meter también los planos de arquitectura. Y nos va a decir si realmente hay rellenos o no hay rellenos, ¿vale? En este caso, em, vamos a coger aquí el plano de arquitectura, que está aquí, y lo vamos a arrastrar. Tengo aquí el prompt, un momento. El prompt es como el texto que le escribimos y le vamos a decir, ¿podemos hacer una revisión de la topografía y esos 1 metro de altura permitido de relleno? Haz un estudio pormenorizado de las alturas de la vivienda con respecto al metro permitido de relleno, cruzando la información del topográfico que acabamos de ver con la situación del proyecto. Enumera, en el caso, si hay algún punto que exceda la altura donde la planta, eh, que exceda la altura del metro eh, y dónde, ¿no? Y dónde de la planta del proyecto, ¿vale? Entonces ahora, si queréis, lo dejamos pensando y trabajando y luego volvemos. Un poco ya por terminar este ejemplo práctico, comentaros, ¿no? A nivel global, tiene razón en la gráfica que ha trabajado con el que se presenta, ¿no? Este vídeo, que es el de estamos aquí, ¿no? Este es el progreso de la IA. Pero yo, esta gráfica que la dibujé hace 2 años, yo empiezo ya a ver ya cómo esto empieza a inclinarse y a lo mejor ya no estamos aquí, ¿no? Sino que ya avanza un poco y lo que nos vamos a encontrar ahora es una gráfica complementaria, que no tiene que ver con la anterior, pero que sí que tiene que ver con la confianza y la forma de desarrollar la IA, ¿no? Porque aquí tenemos eh, ahora un momento de euforia, ¿no? De, joder, mira, que mira todo lo que hace ChatGPT, pero que llega un momento que ChatGPT comete errores, ¿no? Ahora lo comentaremos. Entonces, esta es la curva Dunning-Kruger, que no es de la IA, sino es de todos los oficios. Cuando empiezas a aprender una herramienta, pues al principio dices, joder, mira que bien lo hago, pero luego vas sabiendo que hay más cosas y llega aquí, ¿no? La rampa del pánico y dices, joder, no puedo hacerlo con la IA, ¿no? Y suele ser muy habitual. Buah, es que la IA se equivoca, es que me falla en un parámetro. Pero hay que saber un poco cómo utilizarlo, cómo gestionarlo, hasta que llegas a dominarlo y eh, coges un poco la forma de trabajar, ¿no? Porque es muy peculiar, cómo trabaja, tiene una forma de trabajar pues suya, interesante, y que hay que dominarla. O sea, no le puedes poner, muchas veces la gente lo que se pone a trabajar con ella es como si fuera una persona, ¿vale? Y no es una persona. Al final, esto es un lenguaje predictivo, es decir, que tú le pones una pregunta y él va haciendo una estimación. Bueno, mirar, ¿no? Aquí un poco el estudio, esto lo hemos hecho a través, este estudio con investigación. ¿Os acordáis que antes lo comentábamos? Aquí, investigación en profundidad. Y le hemos preguntado lo de los puntos y dice análisis de puntos críticos de relleno y emergido del sótano, ¿no? Y te hace un estudio del sótano según las cotas de proyectos para ver si cumple, ¿vale? Y te saca la conclusión. Dice, del análisis se concluye el proyecto se ajusta por muy poco
a los límites normativos del relleno y sótano emergido, presentando situaciones al límite a la esquina posterior noroeste. En la esquina frontal es sur, punto de acceso principal. ¿Vale? Entonces, y te desglosa, no vamos a entrar en el proyecto, pero te desglosa qué puntos podrían no estar cumpliendo ese metro de relleno, ¿no? Muy interesante y para nosotros desde el otro lado de la mesa sería fundamental a lo mejor hacer un previo, o sea, pasarlo por aquí antes de entregar el registro y creo que puede ser muy interesante que se entregara y se revisara. Es decir, se pasara por aquí y te hiciera un primer filtro, ¿vale? Nosotros aquí en el estudio lo llamamos el becario creativo, porque no podemos sacar nada que no haya sido revisado por un humano, pero sí que te abre un poco, como habéis visto, ¿no? En poco tiempo te puede hacer un estudio y que por lo menos te desmenuce lo más básico. Luego hay algunas normas que son de interpretación, que ya tiene que estar el humano. Siempre tiene que haber un humano detrás revisando y dando el visto bueno, pero sí que te puede apoyar, ¿vale? O sea, esto no es sustitutivo, no nos viene a sustituir de momento, pero lo que nos va a dar es apoyo. Es una ayuda fácil que nos puede complementar, nos puede dar apoyo a los proyectos que nos vayan llegando, ¿no? Como un primer filtro que luego nosotros revisaremos ya más detenidamente. Me encantaría seguir hablando y contándoos más cosas porque no hemos visto ni el 1%, pero yo creo que me he excedido un poco en el tiempo, perdona Rafael, y si queréis pues podemos pasar a la ronda de dudas y un Pues, poco... pues sí, muchísimas gracias Vicente por tu exposición, que ha abierto mucho campo para desarrollar y seguir investigando. Ahora, deja de compartir si te parece. Sí, Había alguien que estaba diciendo que se entremezclaba un audio de alguien, no lo sé. ¿no? Yo no. Mira, voy a silenciar a todos y ahora conéctate tú, Vicente. Vale, vale, sí, perfecto. Vale, ya está. Que bueno, que hay muchas preguntas. Hay una que se ha repetido en el chat unas cuantas de veces y bueno, puede ser la primera. Hablan de que subir esa información a ChatGPT si podría tener algún problema con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Vamos a ver, yo entiendo, o sea, esta es una pregunta de privacidad. Entonces, me encuentro esta pregunta continuamente, y es verdad, o sea, ¿qué ocurre con la inteligencia artificial? Cuando trabajamos con la versión gratuita, lo que te dice OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, es que si no pagas, si usas la versión gratuita, pueden usar, perdón, no sé si hay alguien preguntando algo Ahora a la vez. está, no, es que se está escuchando un audio, Vale. pero Humberto, quítalo porque solo lo escuchas tú. Vale, vale. No, lo que decía es que lo que OpenAI dice es que para todas las conversaciones de ChatGPT gratuito se utilizarán como fuente de estudio para los investigadores. Es decir, que podrían coger tu conversación un humano, investigador de OpenAI, y ver lo que has escrito o ver la documentación que has escrito para ver si la IA eh, efectivamente ha funcionado bien. Y en cambio, si tú pagas, si tú pasas la versión que son 20 euros, 18, 20 dólares, 18 euros al mes, te garantizan que eso no se ve por ningún humano. Entiendo que habrá directrices europeas que yo desconozco, que habrá que verlas y estudiarlas. Yo entiendo que mis proyectos, cuando los entrego, los puede ver cualquier vecino. Entonces, entiendo que se podrían subir, se podrían ver un poco y podríamos... mm, los proyectos, ¿no? Al final son públicos porque afectan a toda la gente del municipio y tú siempre puedes ir al ayuntamiento y pedir el proyecto de ejecución, el proyecto básico de un vecino. Entonces yo creo que en este caso, pues no sé si se podría ser más flexible para poder hacer esto. Si queréis, mira, me podéis poner en el chat las preguntas y yo las voy respondiendo. Que no sé si alguien ha compartido pantalla, si ha sido tú, Rafael. Humberto, eh, Eh, tendría que y si quieres comentar algo de eso. compartir la pantalla. Dice Gonzalo, una pregunta, ¿por qué coges O3 como modelo? ¿Tienes alguna preferencia por este o por 4 o 4.5? Sí, O3 es un razonador, ¿vale? Y al final
cuando tú haces una revisión urbanística, tú estás razonando, o sea, es una revisión de pensar, de decir, oye, tengo esto, ¿esto cumple o no cumple? Entonces, el 4 o 4 o 5 también pueden funcionar puntualmente, pero fallan bastante más. Para que os hagáis una idea, el porcentaje de alucinaciones que tiene 4O es un 20%, ¿vale? O sea, eso quiere decir que de 100 preguntas, 20 mete algún parámetro erróneo. O sea, es decir, imagínate que podría equivocarse en el parámetro de edificabilidad, que es un parámetro muy importante, ¿no? En el 4. El O3 tiene menos porcentaje de alucinación, pero sigue teniéndolo. Siempre tiene, o sea, va bajando casi exponencialmente el número de alucinaciones. Alucinaciones cuando coge un parámetro y se lo aumenta. Es decir, imaginaros, el aprovechamiento de la eficabilidad es un 50% y te ponen 40. Eso ocurre. Y además te lo da con una seguridad que tú te lo crees. O sea, es uno de los problemas más grandes que tiene ChatGPT, ¿no? Estas alucinaciones eh, que provoca. Poco a poco se van solventando y cada vez tiene menos. O3 es el que menos tiene, ¿vale? De otras IAs, como por ejemplo eh, pues Gemini, Perplexity, Copilot, que a lo mejor os suenan, ¿no? Que se utilizan. Dice Sara, ¿y este proyecto que envías alimenta a ChatGPT? ¿Puedes enviarlo sin incumplir normas de la ley de protección de datos? Si esto es lo que hemos hablado, ¿no? Vamos a ver, esto no deja de ser una documentación que tú subes. No sé si conocéis la plataforma WeTransfer, que tú subes documentos grandes y los subes, tampoco sabes muy bien dónde va, ¿no? Sería el mismo caso. Incluso sería el mismo caso que mandar un archivo por email, ¿vale? Que no sabes dónde va realmente. O sea, si puede verlo alguien o si no puede verlo alguien. Lo que sí es seguro es que si la IA se está entrenando con las conversaciones gratuitas, ¿vale? Esto va variando y, bueno, un poco por tener un contexto, OpenAI se fundó siempre con un objetivo altruista de que estuviera asequible para todo el mundo. Por eso este precio tan bajo, ¿no? De 18 euros al mes que han intentado mantener. Y siempre ha hablado de la privacidad y de este tipo de- de seguridad, ¿no? Interna. Dice Celia, no veo la opción de investigación en profundidad en mi ChatGPT. Eso a lo mejor sí es porque tienes la versión gratuita, porque investigación en profundidad es la versión de pago. Pero dice, ¿es gratis este uso? No, no es gratis. Dice José Antonio Polo, una pregunta para después. Algunas de estas pruebas ya las hemos hecho en nuestro ayuntamiento. El principal problema es que no podemos subir la documentación de los expedientes. Si esto es lo que estamos hablando, ¿no? Los reglamentos europeos. Eso es a lo mejor una cosa más interna vuestra que tendríais que ver cómo lo podéis hacer. Em, Vamos a ver si hay más preguntas. ¿La versión O3 es de pago? Sí, es de pago. Dice, ¿has probado alguna otra IA para esto mismo? Sí, hemos probado Perplexity, Gemini, Copilot, Claude. O sea, me he ido probando un poco. Y en mi opinión, y también DeepSeek, que es la china, pensamos que ChatGPT está un paso por encima, de momento, un paso mínimo, eh, por encima. Cada uno tiene su función, ¿vale? Perplexity tiene una faceta muy de investigador, de científica, a lo mejor. ChatGPT es como más generalista. Sí, ChatGPT frente a Gemini, bastante mejor, ¿vale? Y Copilot, que en mi opinión, de momento está en la cola, ¿vale? De estas que hemos hablado. Va como una generación o dos por detrás de ChatGPT. Em, vale, Celia, si tienes la de pago, entonces debería aparecerte ahí investigación. No sé si tenéis alguna pregunta más que Yo te, queráis yo te hacer. querría hacer una pregunta como, ¿te ha quedado claro que ChatGPT se alimenta de datos? ¿Cómo crees tú que los arquitectos proyectistas y los arquitectos funcionarios podremos ayudar a la inteligencia artificial para que a la vez la inteligencia nos ayudara a nosotros? Es decir, ¿qué tendríamos que hacer los arquitectos de la administración y los que hacen proyectos para que eso fuera mucho más ágil? Vamos a ver, a mí o sea, quizás sea una utopía, ¿no? Pero lo que sería a lo mejor conveniente es ser realistas, que ha llegado otra persona, otro agente, ¿no? Dentro de la sociedad que nos puede dar ayuda a nivel de herramienta, ¿eh? O sea, no se está sustituyendo. Hay mucho miedo, ¿no? De arquitectos, joder, es que la IA te hace un proyecto de cero. De momento hay betas, pero nada, no nos puede sustituir. Pero yo sí creo que a lo mejor podría haber cierto un protocolo en que nos una y que de repente, pues a lo mejor podamos decirle
al arquitecto proyectista, oye, te recomendamos entregar el proyecto de esta manera. Esta manera es la manera que ChatGPT lo entiende mejor. ¿Vale? El proyecto que os he enseñado yo no lo hemos preparado para ChatGPT, era un proyecto pre-ChatGPT, era un proyecto antiguo, pero lo ha cogido bien. Pero sí que a lo mejor está bien pues darle, por ejemplo, una memoria que pueda leer bien, unos planos de urbanismo explicando la normativa, un poco pues unas pautas mínimas muy básicas que lo que pueden hacer es agilizar, ¿no? la tramitación de licencias. Y luego, una vez que ya pasa el registro, a lo mejor podría ser un primer punto de entrada. Es decir, antes de que lo vea nadie, pues se revisa, se mete el documento, lo mismo que hemos hecho hoy, ¿vale? Coges el documento, oye, ¿cuál es la ordenanza de esta? Me entra aquí un proyecto en calle Concepción García. ¿Cuál es su ordenanza? Vale, voy a meter el proyecto, ¿lo cumple? Sí, no, bueno, pues eso ya lo recibe el técnico y ya da su veredicto. Dice, luego tiene que revisar, o sea, quiero decir, los está ayudando, pero no va a firmar lo requerido, no va a firmar en la licencia, sino que te va a dar, te va a abrir un poco el camino, tú tendrás que revisar y verlo, sobre todo porque es muy bueno en parámetros básicos, como por ejemplo los que hemos visto de retranqueos, edificabilidad, ocupación, pero luego es peor en algunos parámetros que sean más ambiguos, que nos lo encontramos, ¿no? Muchas veces. Había un parámetro que tuve yo en un proyecto que decía habrá que respetarse 2 metros a la altura desde la puerta hasta la escalera en un portal. Pero claro, 2 metros en esta dirección o en esta dirección, ¿sabes? Entonces, bueno, ese tipo de cosas que a lo mejor son más interpretables, pues va a ser peor. Pero las gordas, que son las que además son las más interesantes, son edificabilidad, ocupación, retranqueos, altura máxima, te la puede mirar. Tiene visión espacial y es capaz de verlo. Dice Leo, ¿y Notebook LM lo has probado? Sí, lo hemos probado a nivel de, eh, leyes y a nivel de normativa. Funciona muy bien, lo usamos también habitualmente. Muy cómodo de hacer y es gratuito, ¿vale? Para que todos lo sepáis, Notebook LM. Dice Flor, ¿el proyecto que has subido has metido ratas adrede para saber si las pillaba? No, no he tocado nada y no he rampeado nada. Es el proyecto tal cual, está en fase de obra ahora y vamos, no le hemos puesto ratas adrede, eh, pero como veis, pues hay algunas cosas que eh, habría que revisar del proyecto. Dice Chema, ¿podéis subir los prompts iniciales? ¿Se pueden compartir esos chats? Sí, si queréis los subo ahora al final, al finalizar la clase, recordármelo, porfa, lo copiamos y lo podéis probar vosotros en vuestros proyectos. Si queréis hacer alguna prueba en algún proyecto sencillo, yo no empezaría 65 viviendas, tal, no, no, hombre, no pues empieza por ahí, yo empezaría pues, a lo mejor eso. ¿Nos puede ayudar con una vivienda unifamiliar? O coger un poco la mecánica, saber dónde falla, ¿no? Conocer las alucinaciones, conocer la forma de trabajar. Al final esto es una predicción, lo que hace la IA. O sea, él predice cuál sería la mejor respuesta a través de toda la documentación que le hemos dado anteriormente. Dice, al verificar dimensiones, ¿atiende las cotas grafiadas o las medidas a escala? Él tiene unas medidas a escala, pero si le has metido las cotas, él va a respetar las cotas grafiadas. Claro, la pregunta es buena porque tú podrías poner, escalarlo y luego cambiarle la letra, el texto a la cota, ¿no? Entiendo que esa es la pregunta. Nosotros lo hemos probado, él es capaz por su escala, revisarlo y ver un poco cómo es hacer medidas, por ejemplo, como decimos, ¿no? De retranqueos, de áreas y también es capaz de leer cotas grafiadas donde lo ve. O tres, que es la última, el razonador este, te hace la revisión, ¿no? Dice Beatriz, ¿se puede entrenar la IA? Sí, claro, por supuesto que se puede entrenar. O sea, en las tres IAs que hemos visto aquí, em, las tres IAs que hemos visto aquí durante en la sesión, que era el técnico de urbanismo, técnico de actividades y técnico de medio ambiente, se han entrenado para que sean eso específicamente, ¿vale? Que están específicamente hechos esos GPTs para hacerlo. Nosotros aquí en el estudio tenemos uno específico de jefe de obra que nos ayuda en las obras y le preguntamos temas de obra y le metemos las mediciones y nos va calculando y le pedimos, oye, pero ¿nos puedes hacer una estimación de si esta partida está alta, está baja, si la descripción es correcta?
¿vale? Es un poco, tú puedes hacer un GPT a medidas, es decir, em, y lo interesante sería que vosotros tuvierais vuestro propio GPT con la normativa que usáis habitualmente y que os metiera y meterla, ¿vale? Y sería como pues, un ayudante que tenéis ahí que os va ayudando, ¿vale? Dice Beatriz, si le proporciono un plan general en PDF, ¿puede hacerle preguntas sucesivas? Sí, sí, eso es. Se lo puedes subir o lo puedes decir que lo busque en internet también, ¿vale? Sobre todo, cuando subís los planes generales, intentar que no sean escaneados, ¿vale? Que sea un plan general bueno, si puede ser. Ya sé que a veces no se puede hacer nada, ¿no? Pero dice, yo reviso proyectos de modificaciones en los transcursos de las obras, también os podría contrastar entre dos proyectos inicial y modificado. Sí, eso también podría hacerlo y verlo y a lo mejor ver. Nosotros cuando terminamos la obra hacemos el proyecto de ejecución definitivo, se podría comparar con el proyecto inicial y ver qué cambios y la memoria inicial y la memoria final y también las mediciones, ¿no? Las mediciones que han mandado y las certificaciones finales que se ha hecho. Dice Isabel, el problema es que la normativa municipal colgada en la web municipal en muchos casos puede estar obsoleta y ser imágenes de poca resolución y tener las normativas escaneadas en lugar de archivos PDF. ¿Todo eso cómo influye? Totalmente, es lo que acabamos de hablar, ¿no, Isabel? O sea, si está escaneado y con baja resolución, la potencia de la IA va a funcionar mucho peor, ¿vale? Y si está desactualizada, pues ahí ya tienes el problema. O sea, no, pero entiendo que los técnicos municipales tenéis que tener la última actualizada que podréis subir y que podéis acceder a ella más fácilmente. Dices, ¿puedes decirnos cómo creamos nuestro propio GPT? Sí, no sé, Rafael, cómo quieres, si quieres, porque no puedo compartir, o quieres que lo veamos o podemos verlo. ¿Puedes compartir ahora? Eh, no, espera un momento. A ver. Ahora sí, sí, sí me deja. Sí. Vamos a ver. ¿Me veis, no? Aquí, en mis GPTs, si pinchamos aquí arriba a la derecha, no sé si es el ratón, yo puedo crear mis GPTs específicos. Entonces, yo he creado estos tres para la clase, pero yo tengo aquí uno que es el reformista, otro que es jefe de obra, otro que es el director de obra y que van un poco complementando. Por cierto, este jefe de obra, que me lo he trabajado muchísimo, es público. Si os metéis aquí en el Explorar GPT, que es como el Apple Store del móvil, donde te bajas las aplicaciones, ¿no? De GPTs. Puedes poner aquí jefe de obra y está mi asistente, ¿vale? Es un asistente que le he metido todo el código técnico y le he puesto que sea, además le he puesto que sea muy duro, ¿sabes? Y que no deje pasar ni una. Em, y sabe muchísimo, ¿vale? De obra. Entonces, alguna duda. Oye, que es que me ha dicho el jefe de obra que me quiere cambiar el suelo radiante de 5 a 3 centímetros. Bueno, pues pregunta al jefe de obra. Y entonces él te contesta y te dice, te da un poco una visión muy constructiva. O sea, quiero decir, que sabe mucho de construcción y que te sorprende, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo sabe estas palabras que es de jerga constructiva? Bueno, él las sabe. Entonces, si nos vamos aquí, arriba a la derecha, nos vamos a mis GPTs, vamos a crear un GPT y si lo queréis cómodo, le podéis dar aquí a crear y creáis aquí vuestro, eh, le decís, quiero un técnico que seas, ¿no? Quiero que seas un técnico de, no sé, de qué puede ser, ¿no? Urbanístico, eh, que sepa mm, código técnico y el plan general del municipio que sea, ¿no? Le vas poniendo aquí un poco todas las pautas que quieres que sea. Le das aquí a enviar y te crea, vamos a ver aquí por ejemplo este, el que hemos hecho de urbanismo, te crea todo esto y te dice, este asistente actúa como técnico urbanístico, ¿vale? Y este lo que hace es que preguntas típicas que le puedes hacer, revisa esta memoria urbanística y dime si cumple el plan general, está bien calculada la edificabilidad de este plano, se ajusta esta tal a la normativa ambiental vigente, valida los retranqueos y alturas según ficha urbanística, ¿vale? Y puede buscar en internet, generar imágenes y trabajar el lienzo, que esto, por ejemplo, que no nos ha dado tiempo porque era muy breve esta clase, le puedes decir que te haga directamente el informe de requeridos. Según lo visto, y a lo mejor tú añades más. He visto también que tal, 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 tal. Pues genérame, si queréis lo dejamos aquí un poco mientras ya hemos trabajado con esto, eh, creando un requerido para que veáis. Voy a decir, genérame un documento.
o un informe de requeridos e incluye, vamos a decir, que se haga una sección por el jardín. No sé, imaginar que falta, típico que siempre falta, ¿no? El jardín. También que se justifique las dos plazas de garaje. Es un ejemplo que os he puesto rápidamente para que veamos cómo puede generar en tiempo real, ¿no? Los informes. Justifica las dos plazas de garaje obligatorias. ¿Vale? Venga, vamos a dejar que lo cree, pinchamos aquí y él nos genera ahora una documentación, un informe, donde nosotros podemos ya pues, copiar y pegar ya un Word o llevarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues muy cómodo para hacer. Para nosotros desde el otro lado, pues nos ayuda a hacer actas de replanteo, actas de obra, vas a la obra, muy interesante a lo mejor también que le em, podemos hacerle fotos a una obra y te dice en términos de seguridad y salud, pues si por ejemplo cumple el vallado, si están las redes bien colocadas, si bueno, pues solo con una foto, eso también es impresionante. No va a dar tiempo ya a verlo, pero a nosotros la dirección de obra nos da mucho, bastante ayuda de las direcciones de obra. Bueno, pues nos dice aquí, topografía, exceso en relleno en esquina sureste, la plataforma prevista se eleva 1,05 sobre la cota natural, superando en 5 centímetros el máximo de 1 metro. Sección específica por el jardín, lo que le habíamos dicho, ¿no? Se exige una nueva sección del hospital, lo que dice edificación normativa, portón del garaje, acordáis que te lo había dicho, ¿no? Y revisar en memoria, pues, típicos, ¿no? Típico requerido. Fijaros que ya está redactado y que a lo mejor yo ahora mismo pues podría meterlo, me abro un Word, lo copio aquí y ya, bueno, pues también lo voy poniendo a mi manera, con mi forma, ¿no? Está expediente número tal, tal, tal. Yo me lo copio a Word porque normalmente pues tengo mi propio encabezado y pie de página habitual, ¿no? Del ayuntamiento. Entonces, pues, ya, o sea, aparcamiento, justificación de las dos plazas por vivienda, aportar plata, sótano, plantas con cajones de 2 por 3 por 4,50. Son al final los requeridos típicos que se pueden encontrar en este tipo de casos, ¿no? De las viviendas. No sé si queda claro porque yo empiezo a hablar, ¿no? Me enrollo. El cómo hacer los GPTs, que era aquí, ¿no? Aquí mis GPTs y aquí creamos un GPT, ya es todo bastante. Si le dais aquí a crear, él te va ayudando y te va preguntando, pero ¿cómo quieres que sea? ¿Así o asado? Y te va haciendo, ¿vale? Pero es ahí. Acordaos que está grabado, lo podéis ver el vídeo las veces que queráis. Vale, Pues, más preguntas Vicente, si que te tengáis. parece, responde a las que hay ahora mismo y ya vamos a ir. Vale, perdonad, creo que hay muchas Ah, preguntas. Dice, ¿funciona igual de bien con documentos en Word que en PDF? Funciona mejor en Word que en PDF. O sea, si queréis que exporte, mejor. Yo prefiero el sistema que hemos dicho, editor de lienzo y luego a Word. Que si le dices que lo exporta a PDF, te lo exporta, en mi opinión, mal. Dice, tengo entendido que la IA funciona peor si le subimos archivos de muchas páginas. ¿Es mejor partirlos en documentos más pequeños? Sí, Inés, eso es correcto. Em, yo lo llamo troceo. Lo que pasa que si tengo muchas páginas, tengo la opción que hemos visto de investigar en profundidad. Por ejemplo, teníamos un pliego ahí de 300 hojas y lo que le das es, o por ejemplo, en mediciones, nosotros le damos que tiene 100 hojas y en vez de mandárselo así en crudo al 4 o al 4,5, lo que hacemos es darle investigación en profundidad. Se tira media hora pensando o más, pero luego te lo da todo hecho. ¿Que no quieres investigación en profundidad? Porque cuesta dinero. Creo que se puede hacer como 10 al mes, investigaciones en profundidad, por la versión de 20 euros. Como dicen, se puede ir dando partidos. Nosotros lo decimos troceado, ¿sabes? Lo damos troceado para que lo pueda hacer mejor. Pues, por ejemplo, de la página 1 a la 20 hace este análisis. De la 20 a la 40 en la siguiente, ¿sabes? Dice Chema, ¿dónde has dicho que se pueden descargar los chats programados en una biblioteca? En explorar PDF, explorar GPTs. Perdona, que eso es importante, porque yo creo que es el futuro. O sea, si ChatGPT va a ser el Google, ¿no? Del futuro, va a ser por esto.
por el explorar GPTs. Este explorar GPTs, aquí si bajáis, es gente como nosotros que ha trabajado y que está haciendo, pues uno que lo que te hace es que te escribe, por ejemplo, mails más humanos. O sea, que tú, con este Write for Me que me encanta, tienes un mail difícil que escribir, se lo pasas por aquí y te lo clava, en español, ¿eh? Bueno, otros pues de Excel, de aprender idiomas, no sé, hay de todo. Eso es como las apps del móvil, ¿vale? Como lo que nos podríamos encontrar en el móvil. Entonces, yo ahora mismo hay muchas IAs y creo que todas van a acabar aquí. O sea, todo el mundo va a subir como su propia versión de IA dentro de GPT. Tú vas a tener GPT, por ejemplo, hay otras que conoceréis, ¿no? Muy famosas como Midjourney o LookX eh, o Rendair, que acabarán aquí metidos, eh, centralizados, ¿no? Como si fuera el Apple Store, pues sería GPT, el GPT y la IA que sea. Y está aquí, el explorar GPT. Venga, vamos a resolver más dudas. Un momento, ¿eh? Se me ha cerrado el chat. A ver. Dice, como arquitecta no municipal, a veces veo que hay normativas que los ayuntamientos no tienen publicadas en la web. Entiendo que aunque la normativa esté en el servidor interno del ayuntamiento, ChatGPT solo tiene acceso a los documentos públicos. Sí. Perdonad. Sí, solo tiene acceso a los documentos públicos. Es decir, no va a tener acceso a los documentos ocultos. Y dices, busca en Internet, él busca en esos documentos públicos. Dice Leo, ¿tenéis algún prompt para que el GPT se cheque a sí mismo y detecte sus errores o alucinaciones? No, y eso es imposible. Por eso somos tan necesarios. Imagínate, Leo, que ChatGPT te lo clavara, ¿vale? Dijeras, "Joder, metes el proyecto y me ha dado el requerido perfecto, o sea, no le quito ni una coma. Pues nuestro trabajo, los vuestros y el mío, estaría mucho más en peligro, porque imagínate que esa tecnología existiera. Que yo creo que existirá, a lo mejor quedan, no sé, 15 años, a lo mejor 10 15 años, para que sea capaz de no cometer ni un error, ¿sabes? Que le metas el proyecto tal cual lo he metido yo, que lo ha hecho bien, ¿eh? ¿Sabes? Lo ha hecho bien. Pero, y siempre lo haga bien. Le metas el proyecto que le metas, en el municipio que le metas, sea un proyecto de actividad, un proyecto de ruina, un proyecto de lo que sea, y te lo crabe, ¿sabes? Eh, entonces, en ese momento ya sí que nos miraremos y diremos, ostras, ¿sabes? ¿Qué es esto? De momento, ahora mismo, la situación es perfecta para todos, ¿no? Tenemos un ayudante que no puede sacar nada. O sea, tú no puedes decirle, ¿qué dice ChatGPT? Cumple. No, tienes que revisar, tienes que chequear, tienes que estar encima de revisión. Por eso lo llamamos aquí el becario. Es decir, tú no lo vas a mandar a un cliente un documento que ha hecho el becario, ¿no? Sino que no es un becario increíble, es un becario que se sale de las tablas, pero que tienes que estar detrás revisando y viendo que no cometa errores, ¿no? Porque los comete, ¿eh? Todavía los comete y encima le escuchas con tanta confianza, con esa confianza que lo escribe y te lo crees. O sea que ese es un poco el mayor problema que yo veo ahora mismo. Dice Manuel, nosotros para solventar lo de la protección de datos trabajamos con PGV Vector, en base de datos local, modelos ya entrenados en lenguaje natural. ¿Lo has probado? No, no lo he probado, pero podría ser una buena idea para el resto de técnicos, probar a ver si os podéis salir de la protección de datos. Yo no sé si ahí va a poder los modelos ya entrenados superar a ChatGPT. Es que está a un nivel o tres, o sea, es que es casi como una persona, no sé cómo deciros. Dice Isabel, pero a mí me lo hicieron el nivel de tecnicismo que emplea. Incluso hay palabras que son más bien una jerga nuestra. Ejemplo, tumbar. Eso lo sabes porque tú lo has entrenado mucho. Ha dicho tumbar, no, no lo he leído, ¿eh? Pero puede ser que haya dicho tumbar. No, yo lo único que le o sea, aparte, el entrenamiento que ha tenido, que se llama así, bueno, no es que haya estado ahí en el gimnasio informático, ¿no? Es que la forma de personalización, ya le he dicho que soy arquitecto municipal y que es un asistente, actúa como un técnico urbanístico especializado. Entonces él ya sabe un poco esa jerga, ¿vale? Entonces, bueno, como le he puesto que sea tremendamente honesto, em, te pone tumbar directamente. U otra jerga, yo también le pincho para que se haga un poco más coloquial, ¿sabes? Que no sea una máquina, sea como una persona con la que hablo y le pido que sea incluso hasta borde, que sea que me diga, o sea, si estoy haciendo una pregunta estúpida, que me lo diga, o sea, que por eso le digo que sea tremendamente honesto, ¿no? Dice Elena, ¿puede redactar o al menos recomendar un proyecto que cumpliera todo? Puede redactar. Mm,
no puede redactar proyectos a este nivel. O sea, no puede hacer proyectos de cero, eso seguro, ¿eh? O sea, lo que hace ahora mismo es revisión, sobre todo, y asistencia a proyectos. Pero de momento los proyectos son humanos, aunque nos podamos ayudar de la IA. Hay algunas, por ejemplo, Blueprint AI, que es una startup en California que sí que tú le das la parcela y te hace una propuesta arquitectónica, pero todavía está en fase beta y no está disponible para el público en general. Por eso os digo que no, que faltan todavía unos años. Y a mí me parece que estamos ahora mismo en una fase fantástica en la que la IA nos hace el trabajo, pero siempre somos nosotros los, los eh, responsables y los que tienen que estar ahí firmando y dando fe de que es una licencia válida o no es válida, ¿vale? Dice Leo, Architectures hace algo así. No, fijaros que Architectures, que es muy famoso y nosotros lo usamos y lo impartimos, las clases de arquitectura, no es una IA, somos un código de programación. O sea, es, eh, tú le das una huella y te hace como una distribución que es genial, ¿eh? O sea, como lo utilizamos, pero no sería una IA como GPT, ¿vale? O sea, es una red neuronal predictiva, no sería lo que se llama, ¿no? el GPT o IA generativa, ¿no? Architectures. O sea, pero esta startup de California sí es una IA generativa, es decir, que te hace, o sea, tú le das una parcela y te va haciendo propuestas en pocos minutos. Venga, hazme propuestas de qué te cabe aquí, según la ordenanza. Pum, 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 le vas dando y te va haciendo proyectos continuamente. Es bastante impresionante, ¿vale? Cómo lo trabaja. De momento, con viviendas unifamiliares, pues como todo, ¿no? Empiezas con un tamaño así, pero bueno, a lo mejor lo que decimos, en 10 años, pues le das la parcela, le das un perímetro, le das un topográfico, le das la ordenanza y te clava el proyecto. Te dice, mira, esto es lo que cabe aquí. ¿No te gusta? Pues te hago otra variante en pocos minutos. ¿No te gusta? Pues otra, pues otra, pues otra, ¿no? Y lo que dice Elena, qué peligro sí, sobre todo para nosotros como arquitectos y bueno, para vosotros como técnicos, colateralmente, porque pensamos que no vamos a ser nosotros al final los que hacemos los proyectos, va a ser el cliente. Imaginaos clientes, no arquitectos, con IAs, entregando proyectos en el registro, ¿sabes? O sea, yo pensaba que la IA iba a hacer cubitos grises, iban a ser cuadraditos grises, y lo que va a ser van a ser proyectos sorteras que no tengan nivel estético, que no, sin ningún fundamento, porque al final nosotros no haremos falta, el arquitecto. A lo mejor podemos ser eso, un consultor estético que podamos darle, ¿no? Porque la IA que haga ese trabajo fundamental de cumplimiento de normativa, de optimización de recursos, ¿no? Porque también te hará un cálculo estructural súper optimizado y perfecto, y un estudio económico mucho mejor que nosotros, ¿no? Eso es como, no sé si habéis visto, ¿no? En el ajedrez, cuando eh, AlphaZero, que es un módulo de ajedrez, hace un movimiento con un peón de repente, que nadie esperaba, y todos los expertos de ajedrez dicen, pero ¿cómo hace ese movimiento? No tiene ningún sentido, ¿no? Para que luego pensarlo en el tiempo y decir, jo, es verdad, era ese el mejor movimiento, ¿no? Pues igual pasará en la arquitectura, ¿no? Nos llegará con propuestas que diríamos, eso es absurdo, no tiene ningún sentido, para luego pensarlo bien, razonarlo y decir, es verdad, esta era la mejor propuesta, ¿no? Y entiendo que un poco irá por ahí. Dice Flor, ¿de qué va la parte de bibliotecas? Nada, la biblioteca son las imágenes aquí que se han producido. Bueno, Vicente, creo que podríamos seguir durante 2 horas más, pero me parece Me encantaría seguir, chicos. sí, pero me parece que es el momento de quedarnos con las ganas de tener más encuentros, pero cortar aquí ya, Os ¿vale? voy os voy a subir los prompts, como dice Chema, ¿vale? Aquí, ¿vale? Bueno, con la propia, Esto hay que convencer al ayuntamiento que pague 20 euros al mes, ¿no? bueno, más o Ajá. menos, yo creo que es un poco más difícil, No pero digo sí. que nos paguen. Eh, Uy, perdona, que se copia aquí lo mismo.
bueno, es un poco estos son los pruebas que hemos hecho, pero que lógicamente sois vosotros, ¿no? Los que podéis ir viendo y diciéndole eh, los pruebas que hemos Este, hecho son muy básicos, ¿eh? Se podría hacer algo un poco mejor. si hay un técnico en un ayuntamiento que, por ejemplo, informa conjunto histórico, ¿no? Que tiene un conjunto histórico declarado, metería la ordenanza solo del conjunto histórico y entonces se podría ir formando ese perfil para que informara metiendo todos los datos de la ordenanza del conjunto histórico, por ejemplo, ¿no? Muy específico. Sí, o sea, bueno, tendrías que ver un poco qué ordenanza, a lo mejor le puedes preguntar directamente eso, ¿qué ordenanza aplica a un proyecto que esté hecho en no sé dónde, ¿sabes? Ujú, Específicamente en este espacio, ujú, o en esta calle, en esta ubicación. Y te dice, bueno, pues esa ordenanza del conjunto histórico, pues la CIPAM, aquí tenemos nosotros en la Comunidad de Madrid, o la tal, o lo que nosotros queramos, ¿sabes? Ese sería un poco el trabajo. sí. Con el gratuito no se puede hacer nada de eso, ¿no, Vicente? Con el gratuito puedes hacer algunas cosas de consulta, pero por ejemplo los GPTs, que me parece lo más interesante, Ujú, o la forma de, lo que hemos estado viendo un poco del O3, que sería el razonador. He ujú, visto cómo iba pensando, cómo te va haciendo sus estudios, y dices, no, por aquí no, ahora hay que, quizás sea un camino equivocado, ¿no? Te dice, vamos por el otro lado, vamos por acá, ¿sabes? ujú, Entonces, para mí la recomendación sería eso, el de 18 euros al ujú, mes. Es un poco el que te va a permitir hacer estos GPTs ujú, y estos, pues lo que hemos visto, la investigación en profundidad también es muy importante, ¿no? ujú. Pues bien, pues Vicente, pues muchísimas gracias por tu... Perdona, que dice Chema que los prompts que se refería son a la forma de crear el chat que haga de veces de técnico, donde digo que sea honesto. Vale, vale, sí, sí. Os Venga, copio esperamos, ese. venga, copia, copia y venga, vamos a terminar ya. Vale. Que no te Pero nada, quiero, que no, hombre, que tampoco... os lo copio aquí, ¿vale? Este es un poco el prompt que he creado yo. En este caso en Pozo de Alarcón, pero podrías cambiar al municipio que fuera. Todo, yo de todas formas, Vicente, lo que te interese que quede en la plataforma de YouTube, ¿eh? En los ¿Ah? comentarios vamos a subir todo lo que tú nos mandes, ¿sabes? ¿Eh? Así que si tú quieres que algo que te interesaría que se quedara en la plataforma de YouTube, de Arquitectos de la Administración, Vale, y metemos documentación que pueda interesar a raíz de lo que de la jornada de hoy, ¿no? ¿Mm? muy bien. Dice Raquel que es su ayudante particular y 20 euros que no es No, dinero. no, si no es dinero, Fantástico. eso está claro que no es dinero. Eso es. Vale, pues nada, Bueno, Rafael, encantado, encantado a pues todos. muchas gracias a todos los asistentes, los que estáis en directo y los que nos estáis escuchando en diferido. Esperemos que sirva y que tengamos el quinto grupo de trabajo en breve. ¿Eh? Muy bien, Muchas gracias a perfecto. todos. Venga, Hasta luego. adiós. Adiós, adiós. Gracias, gracias a todos.